Chururú. Estoy siguiendo a Jesucristo. De este camino yo no desisto. Estoy siguiendo a Jesucristo. Atrás no vuelvo, no volveré, no volveré, no volveré. Vamos a aplaudir al Señor Jesús. La Santa Biblia registra las palabras de Samuel que fue usado por el Espíritu Santo para decir: hasta aquí nos ayudó Jehová. Y Dios hasta aquí nos ha ayudado, pero Él no quiere parar. El Señor Dios quiere seguir ayudándonos. Y en realidad todo lo que hizo en los días bíblicos registrados en la Biblia son testimonios de las cosas que quiere hacer en nuestro medio y en nuestras vidas. La mejor cosa que puede suceder en la vida de una persona es meditar en la palabra de Dios. Y al meditar, se le abre la palabra y la entiende, porque es la voz de Dios y dentro de esa voz está el poder necesario para realizar la obra del Señor. Usted que me está viendo aquí en la iglesia o en cualquier parte de este mundo, este programa puede ser el programa que cambiará su vida. Ponga atención a lo que Dios le dice al corazón. Crea. Cuando oremos, actúe según lo que Dios le diga y estará liberando el poder de Dios para bendecirle. Hoy quiero hablarle sobre algo importante de la intercesión de Moisés por su pueblo. La cosa estuvo tan seria que Moisés enfrentó a Dios y le dijo: mira, Señor, puedes borrar mi nombre de tu libro si no salvas a mi pueblo. Y Dios salvó a su pueblo. La intercesión, cuando es direccionada por Dios, puede llegar a un momento crucial como este, en el que uno tiene que tomar una seria decisión ante el Señor Dios. Y a Dios le gustan las personas que toman decisiones serias. Los que van de un lado a otro, esos no llegan a ninguna parte. Vamos a ver el libro de Dios, el libro de Éxodo, capítulo número 32. Moisés había subido al monte y allá con los ancianos. Entonces Dios bajó con toda su gloria y mandó que Moisés fuera a encontrarse con él. Moisés entró a aquella nube de gloria y allí Dios lo mantuvo 40 días y 40 noches. Entonces el Señor Dios, con una paciencia tremenda, le fue diciendo a Moisés cómo quería esto, cómo quería aquello, el tabernáculo, esta parte, esto. Le fue dando todos los detalles y todo estaba siendo anotado. Pero de pronto el Señor Dios le dijo a Moisés que tenía que bajar, porque el pueblo se había corrompido. Algo serio. Eso está escrito en el capítulo número 32. Del libro de Éxodo. Al ver el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a Moisés, ese hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Paremos aquí. Él entonces estaba en la presencia de Dios, recibiendo revelaciones, hablando con Dios, trayendo las informaciones correctas. En un momento muy importante de su vida, nunca nadie tuvo una oportunidad como esa. Entonces el pueblo decide pedirle a Aarón que les haga dioses, que los conduzca. No tuvo paciencia. Esa es una lección que Dios nos da a todos. Tenemos que tener paciencia con lo que Dios le dice al corazón. A veces la revelación viene para ese momento, pero a veces para el futuro cercano o lejano. Lo que Dios dijo es lo que hará Él. No importa cuánto tiempo tarde o la prueba por la que nosotros pasemos. Algunas personas empiezan a pasar por la prueba, dejan la fe de lado y caen en las manos del diablo. Eso es lo que quiere el diablo. Nunca haga eso. Cuando la situación
parece ya no tener solución, acuérdese, no, Dios nunca me dejará, jamás, jamás me abandonará. Ahora, no dejaré que el espíritu de la confusión se apodere de mí, no voy a abrir la boca para decir cosas malas, no voy a hacer cosas malas, no saldré de la presencia de mi Dios. Porque todas las personas que dicen cosas malas, un día rendirán cuentas. De todas las palabras ociosas que digamos, rendiremos cuentas. Todas las personas que hacen cosas malas, que se dejan llevar por la tentación, se arrepentirán amargamente. Pero en muchos casos eso queda como una marca, una cicatriz, una señal que identifica a esa persona en el mundo espiritual y aquí también. Así que lo mejor es, si está siendo tentado, parece que no habrá salida. Y cuando viene la tentación, ella prueba con una sutileza muy grande que la mejor cosa que debe hacer es aceptar, porque al final, no haré eso. No saldré de la presencia de Dios. Entonces le pidieron a Aarón, y Aarón dijo, está bien, quítense los zarcillos de oro, las pulseras y todo lo que tienen. Y él hizo los becerros de oro. El pueblo entró a una carnalidad. Fue una bacanal lo que hicieron. Fue algo serio, muy serio, hermanos, el pueblo de Dios. Y cuando Dios vio eso con Moisés, Dios dijo que los destruiría. Veamos el capítulo, no puedo leer todo, pero léalo después. Es muy bueno leer la Biblia para poder entender. Versículo 7. Y habían hecho todas esas tonterías. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Póngale atención en esta palabra. Cuando Dios le mandó a Moisés a sacar a ese pueblo del Egipto y llevarlos a la tierra de Canaán, era el pueblo que Dios le dio a Moisés. Hermano, hermana, cuando usted se casó y nacieron sus hijos, esa familia es el pueblo que Dios le dio a usted. Cuando Él me mandó a predicar y yo llevé personas a Dios, ese pueblo es mío. Yo lo llevé a Dios. Yo tengo derecho y autoridad de ir delante de Dios y pedir una bendición para usted. Usted tiene el derecho de ir delante de Dios y pedir una bendición para su familia. Dios, no lo acepto, es mi familia, son mis hijos. Su yerno es su hijo, su nuera es su hija, que se agregó. Y quiero la bendición para esa persona. Entonces Dios le dijo, tu pueblo, Moisés, tu pueblo. Esta palabra es muy importante aquí. Eso abrirá su entendimiento. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición, lo han adorado, le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Continúa diciendo Jehová a Moisés, yo he visto este pueblo, que por cierto es un pueblo muy terco. Ahora pues déjame que se encienda mi ira contra ellos y los consuma. Pero de ti yo haré una nación grande. Aquí hay dos cosas importantes. Dios le pidió a Moisés, déjame que se encienda mi ira contra ellos. ¿Usted tiene autoridad sobre las personas que trajo a Jesús? Sobre los que usted puso en el mundo. Son suyos. Dios se lo dio a usted. Y usted puede decir, Dios, yo no acepto eso. Quiero a todos los que traje al mundo que llevé a tu reino en tu presencia. Ahora voy a usar tu poder, tu nombre, para exigir que el mal se vaya. Y hágalo como un vencedor, no como un derrotado. Enfrente el mal frente a frente, repréndalo, exija que se vaya, y el mal le obedecerá en el nombre de Jesús. Entonces, eso es lo que vimos aquí. Déjame que se encienda mi ira contra ellos y los consuma, pero de ti yo haré una nación grande. Y Dios puso a Moisés a prueba. Voy a consumir todo este pueblo, y de ti y de tu semilla haré una nación grande. Hermano, no debemos jugar con Dios. Dios le había hecho una promesa a Abraham, que de Abraham él haría una nación grande. Después se la afirmó a Isaac y también a Jacob. Moisés era heredero, pero ese no era el plan del Señor Dios originalmente.
Y Dios estaba enojado y le dijo eso a él. Versículo 11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: ¿por qué, Jehová, se encenderá tu furor contra tu pueblo, el que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Porque han de decir los egipcios: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para exterminarlos de sobre la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Es algo fuerte, hermanos. Un hombre hablando con Dios, casi dándole consejos a Dios. Obvio que Dios quería ver lo que había en su corazón. Entonces Dios le propuso para que Moisés probase si era un egoísta, alguien que quería todo para él y para su familia, o si realmente podría ser el líder. El líder no tiene que elegir entre sus hijos naturales y los espirituales. Estos son los más privilegiados, estos son los pobres. Y a veces elegimos. Somos capaces de orar por los de nuestra propia sangre con lágrimas de sangre, y por los demás bendiciones. Está mal. Dios pesa, tenemos que observar eso. Dios le ofreció a Moisés: destruyo todo y hago de ti. Y él dijo: no, Señor, ¿por qué han de decir los egipcios todo eso? Así que él fue luchando y llegó a decirle a Dios: arrepiéntete de ese mal. Pero Dios no necesita arrepentirse. Dios lo estaba probando. Dios quería ver su espíritu. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y le daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que os he hablado, y ellos la poseerán como heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo habría de hacer a su pueblo. Y ahí sigue la historia, léala después. Pero lo que quiero decirles está en el versículo 32. Te ruego que perdones ahora su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Esta era la postura de alguien que no era abusivo, que no era egoísta, de alguien que realmente tiene el corazón en las manos de Dios. Si usted no tiene ese tipo de corazón, pídaselo a Dios. Porque si Dios le da una prueba, tal vez mucho menor que la de Moisés, tal vez usted se equivoque y diga: es cierto, Señor, solo yo y nadie más aparte de mí. Nuestro entendimiento tiene que crecer para que podamos ser usados por Dios. Lo que pasó aquí fue algo para Dios probar a Moisés, y Moisés probó que era de Dios y que no renunciaba a la bendición. Crezca y Dios lo hará a usted una bendición. Amén. Vamos a la novela de la vida real. Bueno, en mi juventud fui una persona que incluso hoy soy muy tranquilo, ¿sí? Muy casero. No me gustaba mucho salir a las fiestas y esas cosas, ¿sí? Me gustaba más la casa. Pero con el paso de los años, cuando tenía unos 18, 19 años, fue cuando empecé a salir más, ¿me entiende? Fui a trabajar a la capital, en el centro. Me involucré con algunas personas, ¿sí? Y fue cuando también me hice adicto al alcohol, ¿sí? Y todo eso empezó a empeorar cada vez más. Me empezó a gustar salir en la noche, ¿entiende? Empecé a relacionarme con muchas mujeres, tenía muchas novias. Pasé a tener una vida muy desordenada, y todo eso fue perdurando, empeorando, y empecé a perder el control de todo eso. Hasta que la conocí a Teresa. Ella ya estaba separada y nos empezamos a relacionar, pero aún así no la tomaba muy en serio. Al principio de nuestra relación, fue un poco difícil porque ya no creía más en nadie. Por pasar por una relación, haber tenido una relación que no resultó.
Por eso yo creía que con Alex tampoco me iría bien. Y con eso no confiaba mucho, no creía mucho. Pero aún así, como ya le había pedido a Dios una transformación en mi vida, incluso mi manera sin ir a ninguna iglesia, Dios empezó a bendecirme y siento que fue como un ángel enviado por Dios para hablarme. Pero vivía siempre en una plena confusión, no tenía paz. Solo destrucción, la adicción al alcohol solo aumentaba y quería fuerza para detenerme porque no deseaba eso para mí, porque en mi familia, ¿sí? Hubieron muchas personas involucradas con el vicio del alcohol, incluso algunas lamentablemente resultaron muriéndose a causa de eso. Yo buscaba alegría en otras cosas, en las fiestas mundanas, donde solo era una alegría pasajera. Pero cuando volví a mi casa, seguía la tristeza, ese vacío. Tenía una Biblia de bolsillo con la que andaba, que una persona me regaló, pero no la leía, solo andaba con la Biblia. Creía que si leyera esa Biblia, sería sabio, ¿sí? No tenía entendimiento, pero no la leía, solo andaba con ella, ¿sí? Y empecé a buscar a Dios, pidiéndole ayuda a Dios a mi manera, que me sacara de todo eso, que pueda superar ese vicio, que encontrara fuerzas para abandonar eso, parar con todo eso que me estaba dañando y dañando a las personas con quien me relacionaba, ¿sí? Y fue cuando entonces empecé a ver el show de la fe por la televisión en esa época. Y así empecé a oír al doctor hablar sobre la palabra de Dios, empecé a tener entendimiento, ¿sí? Empecé a resistir y como dice la palabra de Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y empecé a resistir y realmente empecé a encontrar fuerzas para resistir al vicio, resistir a la prostitución, ¿sí? Y empecé a leer la Biblia diariamente, ¿sí? Siempre reservaba un horario para buscar a Dios. Fuimos aprendiendo a cada día. Empezamos a dar el diezmo. También aprendimos que era necesario casarnos, que de la manera como estábamos viviendo no era la correcta. Nosotros obedecimos, nos casamos. Tenemos nuestra casa propia y vivimos una vida realmente feliz, ¿sí? No solo una ilusión de antiguamente y que mucha gente vive. Creen que la bebida, las fiestas son alegría, pero no lo son, solo es momentáneo. En el momento todo es dulce como la miel, pero después lo que sobra es amargura y arrepentimiento. La verdadera alegría es realmente tener una vida con Jesús. ¡Qué bonito! ¡Gloria a Dios! Alex tenía la Biblia, pero no dejaba que ella entrara en su corazón. Es verdad, doctor. Hasta que un día despertó y Dios cambió todo. Sí, Dios me despertó, sí, y me cambió realmente. ¿Desde hace cuánto tiempo ha cambiado de verdad? Hace 5 años. 5 años. Desde entonces solo ¿Y también tranquilidad. se casó? Sí, nos casamos. Ahora quiero hablar con Teresa. Teresa, ¿ahora son felices? Sí, doctor, solo alegría. Lloro, pero es de alegría. Ya no de mucha creí en alegría. nadie más, es decir. No, pero vino Jesús y transformó nuestras vidas, ¿sí? Como lo vimos en la novela. Hoy somos muy felices, tenemos un matrimonio feliz, mi familia. Solo bendiciones, bendiciones y bendiciones. Amén. Entonces aplaudan a Jesús. Gracias, Jesús. Entonces vamos ahora a la primera pregunta, por favor. Doctor, ¿qué debo hacer para tener la dirección de Dios? Digo, escuche la prédica, esté atenta, o cuando lee la Biblia y lo que sienta en el corazón por la palabra de Dios es la dirección de Dios. Segunda pregunta. Doctor, ¿el diezmo es de la ley de Moisés o del tiempo de la gracia? ¿De cuándo es? El diezmo está antes de Moisés. Si usted lee a Abraham, que fue el padre de Isaac, Isaac de Jacob, y Moisés vino muchos años después, es descendiente de ellos. Cuando él venció a los 4 reyes que habían vencido al rey de Sodoma, de Gomorra y de otras partes, Abraham, al llevar el botín, se encontró con Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, y le pagó el diezmo. Después Jacob, antes de la ley de Moisés, al huir de su hermano que deseaba matarlo, hizo un voto con Dios: si me guardas en este viaje, de todo lo que me des te daré el diezmo.
Después en Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, escribió: trae todos los diezmos al alfolí, si no estarán maldecidos. Después en San Lucas 23:23, el Señor Jesús lo dijo, y no hay otra cosa mejor que la palabra de Jesús que salió de su boca. Toda la palabra de Dios es importante y tiene toda la fuerza de Dios. Pero en San Lucas 23:23, no está en San Lucas 23:23, les dije el libro incorrecto. San Mateo 23:23. El doctor Suárez, después de está cerca de cumplir 32 años, por eso cambia un poco todas las cosas. San Mateo 23:23. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque diezmáis la menta, el anís y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, la justicia, la misericordia y la fe, sin dejar de hacer aquello. Ellos daban, pero a veces no hacían todo. Así que hay que hacer exactamente lo que dice la palabra de Dios. Cierren los ojos en el nombre de Cristo. Oh, ¿para qué vino a reunirse hoy aquí? Para buscar la bendición del Señor. Y Dios lo trajo a usted, a mí, y a miles de personas por todo el país, porque desea actuar en esas vidas. No volveré